Ok, Gálatas 5:16, ¿ya lo tienen todos? Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En la mañana, hermanos, los domingos estoy hablando acerca de una guerra espiritual, una guerra invisible que tenemos, ¿no? Bueno, este estudio es más o menos lo mismo, pero aquí estamos hablando ya no solamente de una lucha que tenemos contra demonios, contra diablos, contra huestes satánicas, etcétera, etcétera, sino que aquí está hablando de una guerra espiritual que tenemos entre nosotros mismos. Porque le vuelvo a leer el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Aquí el espíritu tiene empieza con una E mayúscula, ¿sí se fija? En el original no está esta letra mayúscula, es minúscula. Pero en realidad no importa. Cada vez que usted vea una E mayúscula cuando empieza espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. Y cuando usted lee una E minúscula, se refiere al espíritu humano, a tu espíritu. Hay que saber hacer esa diferencia. Aquí los escritores le pusieron una E mayúscula, ¿ok? Queriendo decir que es el Espíritu de Dios. Pero no, aquí se está refiriendo al espíritu humano, ¿ok? Pero no hay ningún problema que lo hayan puesto con E mayúscula, porque la Biblia dice que cuando tú y yo venimos a Cristo, Primera de Corintios, capítulo 6, no lo volteé, pero ahí dice que el Espíritu de Dios se une al Espíritu del hombre. Entonces ya no son dos espíritus, sino que es un mismo espíritu. Se hace un solo espíritu. Entonces ya no importa que le pongan con E mayúscula o con E minúscula. Es el espíritu humano unido al Espíritu de Dios. Es lo que hace la diferencia en nuestro espíritu cuando somos salvos, que nos hacemos uno con Dios. ¿Ok? Entonces, aquí está hablando claramente de que hay una guerra entre la carne, los deseos de la carne, lo que la carne quiere hacer, y el espíritu, lo que nuestro espíritu quiere hacer. No sé si a ustedes les ha pasado eso, yo creo que sí, ¿no? Que tienen esa lucha, esa batalla. Hay veces, ¿a cuánto les ha pasado que se viene la hora del servicio y les da flojera? ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo levanto la mano porque yo que soy el pastor, a veces no tengo ganas de ir a la iglesia. Cuando alguien tiene ese deseo viene del espíritu o viene de la carne. Pues viene de la carne, porque ese deseo es en contra de la palabra de Dios. Pero por dentro también uno está pensando, hay una lucha. No, pero sí tengo que ir. No, pero ¿cómo voy a faltar? No, pues es que es bueno ir a la iglesia. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí está esa lucha. No sé si ustedes, yo crecí con las caricaturas de esas de Porky, del Correcaminos, del ratón Mickey Mouse, y no sé si recuerdan ustedes escenas que estaba Mickey Mouse o cualquier otro personaje de caricaturas, y por acá se le aparecía un angelito, y le decía que hiciera lo bueno. Y luego por acá se le aparecía un diablo con un trinchete. O al revés, un ángel, ¿no? Por acá un diablo y por acá un ángel. Y el ángel le decía que hicieran las cosas correctas, buenas, y el otro no. ¿Sí se acuerdan de esas caricaturas? Bueno, eso es más o menos lo mismo lo que sucede, ¿verdad? Nuestra carne
no tiene deseos, pero el espíritu quiere hacer lo correcto. Eso es perfectamente normal, hermanos. No que esté bien, pero es normal en todo ser humano. Siempre hasta que nos vayamos al cielo, hasta que nos muramos o Cristo venga, vamos a tener ese pleito, vamos a tener esa lucha. Y eso no quiere decir que tú eres malo. Lo único que quiere decir es que en ti traes pegada esa carne de pecado y te acuestas con ella, la bañas, le echas perfumito, siempre. Y alguien dijo en alguna ocasión, y conforme pasa el tiempo, yo digo, sí, así es. El diablo y los demonios no son tu peor enemigo. Aunque el diablo y los demonios son nuestros enemigos y quieren lo peor para nosotros. Pero tu peor enemigo eres tú mismo. Y la Biblia a ese peor enemigo le llama el yo. Otros le llaman, en la Biblia también se le llama como el ego. ¿Sí? El hombre de pecado. También se le conoce en la Biblia como el viejo hombre o la vieja mujer. ¿Sí? Y en muchos países se les dice, dependiendo de qué país eres, como allá los que se enojan en México decimos, ¡ay, ya se me salió el indio! No sé en Cuba qué dicen, ya se me salió el cubano. El negro, ya se me salió el negro. Otros dicen, ya se me salió el toro. Tranquilo porque el viejo hombre va a resucitar otra vez. Y bueno, todos estos términos se refieren a la carne de pecado, al yo. Entonces, yo quiero usted que note otra vez el 17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo decía exactamente lo mismo. Decía, miserable de mí. Este es Pablo, el gran apóstol Pablo que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Yo quiero explicarle bien esto para que no caiga bajo condenación usted. Porque hay muchos que ya no quieren la iglesia, porque a todos nos pasa. Por más que tengas cara de Juan Diego, cara de arcángel, por más que ores, por más que leas la Biblia, siempre va a estar esa lucha. Siempre, siempre. Y estaba en Pablo también. Pablo decía, miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, me encuentro haciendo lo opuesto, lo malo. ¿Verdad que sí? Y encuentro una ley en los miembros de mi cuerpo, una ley de pecado, que está allí, que está allí. Entonces, la noticia es que esa naturaleza va a estar ahí, hermanos, todo el tiempo. Y por eso nosotros tenemos que aprender cómo pelear esa guerra y tener victoria sobre la mugrosa carne. A esa sí le podemos llamar mugrosa, ¿no? Ahora, esa carne no puede ser renovada. Esa carne no puede ser... No podemos orar para que se haga buena la carne. Nunca va a ser buena. Siempre va a ser mala. Es tu peor enemigo. Y lo peor que está pegada a ti. Es como los antiguos. Cuando los perros se comían las gallinas en la antigüedad, en los ranchos, ¿sabe lo que hacían para que ya no se comieran las gallinas? Se las amarraban aquí en el pescuezo, muertas. Y se las dejaban hasta que se echaban a perder. Imagínese el olor del animal muerto allí y se las dejaban por algunos días para que aprendieran. Imagínese, y sí aprendían los perros. Para los que tengan perros que se comen sus animalitos,
Amárreselos en el pescuezo y déjeselos por una semana para que vea. A los criminales en algún tiempo de la historia así les hacían. Hermano Luis, ¿usted se echaba un cristiano por ahí? O católico, lo que fuera. Fue un chiste. Pero bueno, se lo echaba, lo mataba, se lo ponían en el lomo y se lo amarraban y hasta que se echara a perder el cadáver ahí. Qué castigo tan tremendo. Bueno, nosotros tenemos ese cadáver, ese hombre muerto que apesta más que cualquier otra carne podrida, pegada a nosotros. Nos dormimos con ella, nos bañamos con ella, nos reímos con ella, lloramos con ella, nos enojamos con ella. Es terrible. ¿Por qué cree que actuamos como actuamos a veces? ¿No ha dicho usted de usted mismo o de otra persona? Ay, no lo creo, ¿cómo? Y a veces nos admiramos de otros cuando nosotros estamos haciendo lo mismo, cosas peores. ¿Qué nos dice la Biblia? Hipócrita. Antes de que le quites el ¿qué? La paja, la pajita, el palito del ojo de tu hermano, de tu vecino, primero quítate el 4x4 que traes ahí en el ojo. Pero todo eso es causado por la carne. Ahora, hermanos, hay una diferencia entre los que no tienen a Cristo y los que sí tenemos a Cristo. There's a big difference para los que hablan en inglés. Para los que hablan en chino. Dije lo mismo, exactamente lo mismo. Mire, los que no tienen a Cristo no tienen esa guerra. Porque no han nacido de nuevo. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. En ese orden, somos espíritu, no somos alma. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero somos espíritu. Cuando la persona no tiene a Cristo, esa persona dice la Biblia que está muerta espiritualmente. Aunque tú veas a una persona que se sonríe, que camina, que brinca, que hace, que deshace, por adentro esa persona está muerta. Por eso Jesucristo dijo, refiriéndose a los que no tienen vida, sepulcros blanqueados. Por afuera bien bonito, bien adornadito, pero por adentro puros huesos muertos. Imagínense el olor. Se está refiriendo a las personas que por afuera se peinan tan guapos, se ven bonitos, pero por adentro su espíritu está muerto. Esto sucedió cuando Adán y Eva pecaron, se murió el espíritu de adentro. Y desde entonces todo mundo, todo niño, por más bonito que esté, nace muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Esa es la muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, como el espíritu está muerto, no hay lucha entre la carne y el espíritu. La carne hace lo que se le antoja. ¿Verdad? Antes de Cristo, vámonos a echarnos una chela, compadre. ¿Verdad que sí? Y vámonos, y no había nadie que te frenara. Sí estaba ahí tu conciencia. Ay, es que de tanto que habla uno ya se le... De tanto hablar, pues, pero conciencia que te redarguía. Pero no había esa lucha con el espíritu, porque tu espíritu estaba muerto. Entonces era bien fácil que la carne te arrastrara. Y ya te ibas a tomar con el compadre y después, ¿qué le parece, compadre? Nosotros somos vatos machos, somos vales de Michoacán, o somos, ¿cómo los llaman a los de Sinaloa? Bliss. No, somos plebes de Sinaloa. Entonces, ¿qué le parece, compadre, si nos vamos con unas viejas por allí? Al cabo somos machos, nosotros no somos de esos que traen el mandil puesto. ¿Cómo se llaman esos? Mandilones. Entonces no había lucha entre tu espíritu y tu carne, porque tu carne era la que hacía lo que quería. Se hacía lo que mandaba la carne. Y no había nadie que te pudiera refrenar, porque tu espíritu estaba muerto. No había esa lucha entre el espíritu y la carne. ¿Sí me están entendiendo? Entonces el compadre y el amigo se iban con otras viejas,
Bueno, así yo digo porque así decían, ¿verdad? Y se iban y pecaban y se ponían una pero bien buena y ya después llegabas y te reclamaba la esposa y a mí no me diga nada, porque eso aprendiste de tu papá también, porque nuestros padres nos enseñaron, yo supe de papás que les decían a sus hijos, ¿sabe qué, hijo? Usted cuando se case, usted no tiene que rendirle cuentas a su esposa. Y si usted es hombre, usted puede llegar a las 2, 3 de la mañana y tener por ahí otras mujeres porque usted es macho como su padre. No, pues aquel bien contento y pues se lo creían, ¿verdad? Esa mentalidad existe, especialmente allá afuera cuando no hay ley, no hay nada, no hay gobierno, no hay nada que les mande, porque era la carne, el hombre de pecado, haciendo todo lo que se le antojaba. ¿A cuántos de ustedes les pasó eso? A todos, yo creo. No nomás el viejo hombre, la vieja mujer también. Hacía lo que... Pero cuando viniste a Cristo, sucedió algo. Dice la Biblia que, por eso yo les digo, hermanos, que no nomás es, mire, es tan fácil ser salvo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es recibir ese regalo de la salvación. Eso no es difícil. Pero nosotros lo hacemos complicado. ¿Por qué cree que hay tanta gente que no viene a Cristo y no es salva? Y cuando Cristo te salva, pasan unas cosas hermosas, preciosas en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Cosas que es difícil, si no imposible, poder expresarlas con palabras humanas. Es tan bonito lo que sucede. Entre esas cosas, lo que sucede es que Dios en el instante le da vida a tu espíritu que estaba muerto. Y de repente pasas de la muerte a la vida. Pasas de las tinieblas a la luz admirable en cuestión de segundos. ¿Qué acaso la Biblia no dice que el que invocare el nombre de Jesús será salvo? ¿Es fácil, sí o no? En menos de lo que cantan, en menos de un segundo, la persona pasa de la muerte a la vida. Algo sucede en lo profundo del corazón, pero esto sucede cuando la persona de veras pide perdón, de veras se arrepiente de todo corazón. Hay personas que pasan y, perdóname Jesús, y como si nada, están ahí, perdóname Jesús. Así indiferentes, unos bostezando, perdóname por mis pecados. No. Y luego piensan que ya van a ser salvos. Claro que no. Para ser salvos y que tu espíritu vuelva a revivir, es necesario un arrepentimiento genuino. Amén. A ver, es como si yo tuviera un camión y lo atropellara a usted, hermano Lío, y lo dejara y todo así, sangrado y todo, y yo, ay, perdón, es que no te fijaste, perdón, y ya, y me voy. ¿Usted piensa que ese de veras es un arrepentimiento genuino? ¿Piensan que es un arrepentimiento verdadero? No, si de veras yo me arrepiento, ¿qué voy a hacer? Sí, perdóneme, hermano, bien preocupado, y a ver, ¿cómo le hacemos? A ver, háblenle a la ambulancia, no le hace que me lleven a la cárcel, pero yo no voy a dejar a este hombre morir. No sé, sí, ver cómo arreglar el asunto. Hay personas que según se arrepienten y piden perdón, pero hasta allí, o sea, piden perdón a Dios así, un perdón así, no,
Nuestros pecados, hermanos, fueron grandes. No fueron cualquier cosa. Fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Entonces, eso merece que con lágrimas genuinas, no de cocodrilo, vengamos a Cristo y le pidamos perdón. Y que nos ayude para no volver a caer en esos pecados y reparar en lo que se pueda lo que destruimos. Por ejemplo, hay algunos que se robaron dinero. Le robaron dinero a personas. ¿Y tú crees que nomás con un perdón, Dios, y ya? No, Saqueo el chaparrito había robado a mucha gente y cuando de veras se arrepintió, 4 veces más le voy a devolver a las personas lo que les robé. Si tú por ahí robaste dinero y según ya veniste a Cristo, no, chiquito. Sí, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pero ve y si puedes, devuélveles. Hay unos que dicen que ya aceptaron a Cristo y todavía andan robando por el internet, en las tiendas, haciendo sus tranzas. Eso, si tú eres de los que robas todavía, tú no eres cristiano. Entonces, pero cuando una persona de veras se arrepiente, hermano, escúcheme, la vida de Dios, el Espíritu mismo de Dios viene y se mete a tu espíritu. Por eso es que escúcheme bien, ningún cristiano verdadero, puede ser poseído por un demonio. ¿Me entendió? No hay uno que no tiene Cristo, pues porque puede ser endemoniado, porque el ser endemoniado significa que el demonio se mete a tu espíritu. Eso es lo que significa ser endemoniado, que se mete dentro de tu espíritu. Y Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. O sea que, ¿usted cree que el Espíritu de Dios que está en tu espíritu, son un mismo espíritu, va a permitir que se te meta un demonio? Para nada. Si te descuidas, los espíritus pueden manipular tu vida, te pueden atar tu mente, tu garganta, tu corazón, pero adentro de tu espíritu no se meten todavía, no se meten. Entonces, una de las cosas preciosas que pasan es que Dios le da vida a tu espíritu. Y es así como las personas comienzan a tener victoria sobre el pecado. Gracias a Dios por las instituciones de ayuda, como los alcohólicos anónimos, los chismosos anónimos, porque también hay unos que tienen que ir a chismosos anónimos. ¿Qué más hay? ¿Qué? Otros lugares, ¿no? Que te dan 10 pasos para... Gracias a Dios por eso. Pero eso no es suficiente. ¿Sabe sabe cómo yo comparo esos lugares? Que gracias a Dios, no lo estoy criticando. Por lo menos ayudan a unos que ya no se están emborrachando y están con su familia. Pero van a esos lugares, dejan de tomar, pero no dejan de adulterar. ¿Sí? Dejan de hacer algunas cosas, pero otros pecados peores ahí están todavía. ¿Por qué? Porque el querer cambiar tu vida, restaurar, traer restauración a tu vida, sin tener en cuenta a Dios, sin permitir que le dé vida a tu espíritu, es como agarrar un árbol de naranjas. A ver, si tú tienes un árbol de naranja, ¿cuántos tienen árbol de naranja en su casa? Uno aquí, ok. Si usted dijera, hermano, yo ya no quiero naranjas, entonces usted arranca, tiene 10, su naranjo tiene 10 naranjas y las tira. Eso es lo que hacen los que nos vamos a Alcohólicos Anónimos. Ya no voy a tomar, pero como ahí está todavía el árbol, el tronco, entonces a los 3, 4 meses comienza a florear el árbol y usted comienza a ver otra vez la frutita que comienza a crecer. Entonces usted arranca esas 3, 4 naranjas otra vez y a los 3, 4 meses le da 20 naranjas. Y usted tira esas naranjas y a los 6 meses 50 naranjas. Y sigue creciendo el árbol. Tira todos esos árboles, esas naranjas, y al año otras 100 naranjas, Liz. Y allí puede pasar toda su vida peleando contra el naranjo, que ya no quiere naranjas, pero van a seguir saliendo naranjas. Porque ahí está el árbol, porque ahí está el tronco.
Entonces, si usted se quiere deshacer de las naranjas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mochar el tronco. Y al mocharlo, ¿qué pasa? Se seca y se acabó el problema. Eso es lo mismo que pasa cuando una persona viene a Cristo. La naturaleza de pecado de la carne se seca. Esto lo podemos ver, hermanos, en ¿dónde es? Romanos, y ahorita vamos a ir ahí, ¿ok? Pero déjeme explicárselo porque sí quiero que me entienda esto. Cuando tú vienes a Cristo, es como que si le das un golpe mortal a la carne y el espíritu revive. Ahora ya no nomás es la carne, ahora está el espíritu vivo. Y es ahí donde empieza la guerra. Porque cuando dice que la carne, que hemos sido muertos al pecado, esa palabra muertos al pecado significa que la muerte no que quedó muerta así como una muerte que usted conoce, lo que vemos que ya se quedan así, no. Quiere decir que quedó la carne paralizada. ¿Cómo se le llama esa enfermedad cuando yo he escuchado de personas que tienen un accidente, lo que sea, y ya no se pueden mover? Quedan paralizados del cuello, todo, no pueden mover nada, nomás el cuello. ¿Han conocido personas así? ¿Tiene nombre esa enfermedad? ¿Cómo se llama? Y les tienen que dar de comer, los tienen que cambiar, los tienen que cuidar. ¿Cómo se llama esa enfermedad, hermanos? Yo la tengo aquí, pero no, bueno, pero ¿saben de lo que estoy hablando? Bueno, así queda la carne. Cuando tú vienes a Cristo, tu espíritu revive y tu carne se queda paralizada, inmovible, subyugada. Así como cuando jugabas luchitas y le ganabas a tu oponente y lo dejabas así, así queda la carne. El espíritu con su pie en el cuello de la carne. Romanos 6, vamos a Romanos 6, hermanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Habla de muerte aquí. Y cuando dice de muertos, está hablando de que quedó paralizada, ¿ok? Que quedó subyugada la carne. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ahí va, que nuestro viejo hombre, ¿quién es el viejo hombre? La carne, el yo, el ego, fue crucificado juntamente con Él, con Cristo. O sea, hermanos, les digo un misterio que yo no entiendo. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Jesucristo murió en la cruz, nosotros fuimos crucificados con Él también. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, paralizado, subyugado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, cuando ya después de Cristo tenemos una lucha todavía con la carne,
Pero ya no es igual de difícil. ¿Sabe por qué? Porque la muerte quedó crucificada. Y esa no se resucitó como Cristo. Quedó paralizada. ¿Cómo? No lo entiendo, pero así dice la Biblia, así que yo lo creo. Así pasó. Entonces ya no hay tanto peligro con la carne, ahora la que tiene más fuerza es el espíritu. Porque aquella está. Mire, ¿cómo crucificaron a Cristo, hermanos? Las manos las clavaron en la cruz. O sea, que las manos de Cristo quedaron clavadas, o sea, ¿cómo se dice? Sin movimiento. Inmóviles. Pues dice Pablo, o cuando dice considerados muertos al pecado, es que te pongas a pensar. Y la próxima vez que quieras usar tus manos para pecar, entonces tú considera, ¿cómo que en tu espíritu dile a la carne, cómo vas a pegarle a tu mujer? ¿O cómo le vas a pegar a ese hombre? Porque también eso es malo. ¿O cómo vas a meter estas manos en cosas donde sabes que no tienes que hacerlo? Si estas manos ya quedaron paralizadas juntamente con Cristo. Entonces, una de las maneras para ganar esa guerra espiritual, aquí nos está dando la clave Pablo, que tenemos que entender que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Nuestras manos fueron clavadas juntamente con Cristo. Nuestros pies fueron clavados para ya no caminar a hacer el mal. Y lo bonito de todo esto es que nosotros pasamos esa muerte horrible, pero el que sintió el sufrimiento fue Cristo y no tú. Esa es la bendición. Amén. Que Cristo requería que nosotros teníamos que pagar ese pecado y lo hicimos, Cristo lo hizo. Pero aquí dice que nosotros fuimos crucificados, ¿sí o no? Sí. Lo estoy inventando. Amén. Usted, hermano, pasó por una muerte terrible, pero la bendición es que usted no lo sintió. Cristo lo sintió en su cuerpo. Y como les decía ahora en la mañana, hermanos, ¿verdad? La muerte más terrible que cualquier ser humano haya experimentado en la vida no han sido aquellos que matan los narcotraficantes, o fue la muerte de Cristo. Porque uno que anda mal y lo matan, lo golpean y lo matan, paga por su propio pecado. Pero Cristo, ¿qué pecado tenía? No solamente fue la cruz, fueron todos los pecados del mundo y todos los demonios que se le fueron encima a Cristo. Y el sufrimiento más peor de Cristo fue que su padre lo abandonó. Y ahora Pablo viene con un secreto que ya no es tan secreto, una bendición, una revelación tremenda, que tú fuiste crucificado con él. ¿Cuándo que no lo sentí? Eso es la bendición. Eso es lo hermoso del cristianismo, que tú no tuviste que pagar por tus pecados. Cristo pagó por tus pecados y los míos. Y eso solamente se puede llegar a entender por revelación del Espíritu. ¿Por qué cree? Cuando alguien recibe esta revelación, levanta sus manos, y comienza a darle gracias a Dios. Y llora y no haya cómo agradecer lo que Cristo hizo. Entonces Pablo dice, si ustedes quieren tener victoria sobre la carne, en primer lugar no se olviden de que esta carne está crucificada ya. Y un muerto, pues, ¿qué? Usted va a la caja de un muerto y usted le puede puede contarle un chiste y no se ríe, porque está muerto. Lo puede ofender y le puede decir, ay, manito, qué feo te dejaron con ese make-up porque así los dejan a veces, ¿no? Irreconocibles, y no se le va a sentir. Pero si está la esposa ahí y lo escucha, la esposa sí se le va a sentir porque está bien viva. Pero el muertito, así dice Pablo, hemos muerto al pecado. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. Pero ¿por qué muchas veces pasa, hermanos, de que la gente ya tiene muchos años de cristiano, han aceptado a Cristo, pero tal parece que la que manda es la carne?
La que hace lo que se le antoja es la carne, cuando debería de ser al revés. Alguien lo ilustró de esta manera y ya voy a cerrar mi Biblia y ya terminé yo, hermanos. Bueno, no le garantizo nada, a lo mejor ahorita la abro otra vez. Ya estaba hablando como el hermano Ernesto. Al rato la hablo. Bueno, nadie se rió de ese chiste. Bueno, ¿en dónde íbamos antes de que el hermano Leo me interrumpiera? ¿En qué? ¿De qué estamos? Ah, sí. Hay mucha gente que ya tiene, pues ya nacieron en el espíritu, su espíritu ya, pero parece que caen en el pecado. Y yo hace muchos años escuché una ilustración que lo ilustra bien. Y esta ilustración dice que había un hombre que tenía 2 perros. Ustedes, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado esta ilustración. Tenía un perro negro y tenía un perro blanco. Entiéndase que el perro negro representa a la carne y el blanco al espíritu. Entonces, a este señor le gustaba hacer que sus perros se pelearan entre ellos mismos. Entonces, una semana o un mes los peleaba y ganaba el perro negro. Dejaba tirado ya, poquito antes de que lo matara ya lo agarraba. No lo dejaba que lo dañara tanto. Para el otro mes los volvía a pelear, pero al siguiente mes ganaba el otro perro. Y así, un mes ganaba un perro y otro mes ganaba el otro perro. Hasta que un día le preguntaron y le dijeron, oiga, ¿y por qué? ¿Cómo le hace para que un mes gane un perro y para que el otro mes gane el otro perro? Y la respuesta del Señor trae mucha revelación. Le dice, miren, cuando yo quiero que el perro negro gane, entonces le doy comida, pero sabrosa, de lo mejor de lo que tengo. Y al otro perro desgraciado no le doy nada de comer, solamente para que ahí sobreviva. Nada. Entonces, a la hora de sacarlos a pelear, pues, ¿quién va a ganar? El que está más alimentado, al que se cuidó más. Y al otro mes le hago al revés, y el otro es el que gana, y el otro es el que pierde. Y yo dije, hermanos, es exactamente lo mismo entre el espíritu y la carne. El que alimentes tú más, el que cuides tú más, es el que va a ganar la batalla, es el que va a ganar la victoria. Si tú constantemente estás alimentando de la palabra, a través de la... ¿Cómo alimentamos el espíritu? A través de lo que escuchamos, a través de lo que vemos, a través de lo que hablamos. Así es como se alimenta el espíritu o la carne. ¿Ok? Entonces, si tú constantemente te estás alimentando con este libro que es la palabra de Dios, que es vida para el alma, y te estás alimentando no solamente leyendo, la música que escuchas es música que contiene la palabra de Dios y la estás recibiendo. En el YouTube o en la televisión estás escuchando palabra, estás escuchando Biblia, estás escuchando consejos bíblicos. Estás viniendo a la iglesia, estás orando, estás ayunando, estás haciendo las cosas que estás viniendo a estudios bíblicos. Por eso yo felicito a los que van a empezar el discipulado aquí. ¿Ok? Estás alimentando el espíritu. Cuando venga la guerra entre la carne y el espíritu va a vencer rápido a la carne. Pero si estás al revés, si te la pasas todo el santo día escuchando canciones de Vicente Fernández, de que ando borracho y que quiero matarla y que quiero matarme y que quiero esto y que... ¿Qué es lo que estás alimentando tu carne? ¿La estás alimentando de muerte? ¿La estás alimentando de venganza?
de que la estás alimentando de falta de todas esas cosas, cuando venga el día de la prueba, cuando venga la lucha, tenlo por seguro que tu espíritu va a perder y tu carne va a ganar. Andad en el espíritu, alimentar el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y de esa manera van a tener o vamos a tener victoria. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano.